Bueno, muy bien, aquí estamos, los saludamos formalmente, comenzando esta emisión de Los Días Contados, en la que estamos esperando la presencia de un candidato a diputado provincial que va a encabezar esa nómina, nada menos que por Cambiemos, en una disputa que va a ser interesante, ¿no? Porque por un lado hay primero una interna que zanjar entre todas las listas del peronismo, que son más de media docena, porque hay una candidatura por un cuarto espacio, que es la que encabeza Carlos Del Frade junto a la gente de Ciudad Futura, y porque el oficialismo va nada menos que el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, ¿no? De manera tal que la presencia aquí de Gabriel Chumpitaz va a ser muy interesante inmediatamente después de la primera pausa que vamos a hacer en instantes nada más. Y les digo que para el cierre del programa vamos a estar charlando con Leo Richardino acerca de noticias que han ocurrido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital de la provincia, con policías arrestados, en la provincia también en torno al tema docente y las dificultades para destrabar un conflicto que en principio debería resolverse, y por supuesto también de política en general aquí en la provincia, que tenemos ya prácticamente a tiro, a un mes, las elecciones, primero las primarias, por supuesto las PASO, y luego las elecciones para que definitivamente sepamos quién va a gobernar la provincia, las ciudades y cuáles van a ser los representantes de todos nosotros. Pero antes de meternos en eso y yendo a la cuestión nacional, dos cosas que han ocurrido en las últimas horas. Por un lado, nueva ausencia del fiscal Stornelli, que debía comparecer ante el Tribunal de Dolores, pero que mandó un escrito a través de su abogado en el que insiste en la nulidad de las actuaciones y no reconoce jurisdicción al doctor Ramos Padilla. Es inminente que el doctor Ramos Padilla lo declare en rebeldía, y a partir de allí se ponen en mecanismos diferentes situaciones, se ponen en marcha diferentes mecanismos para ver si hay o no un desafuero, si hay o no un traslado compulsivo. Lo que no puede ni debe haber, aún tratándose de Stornelli y de todo lo que él representa, es ningún atajo antijurídico. Es decir, si un fiscal tiene fueros, hay que respetar los fueros. Lo que hay que decir también que esos fueros son para que pueda investigar, no para que él no sea investigado. Y que cualquier fiscal digno, honorable, honesto, que esté seguro de su comportamiento, ya se habría presentado, entregado el teléfono celular para el peritaje y había puesto a disposición del juez todo lo que está a su alcance para poder, primero por él mismo, despejar todas las dudas sobre su honorabilidad, y segundo, o a la vez, por la comunidad, que tiene que saber que quien investiga presuntos delitos cometidos por otras personas, sean quienes fueren, no está con una coraza o un blindaje que impida que él mismo sea investigado. Yo presumo que es cuestión de horas. El otro tema de hace un rato nada más es la resolución de la Corte Suprema de Justicia, otra vez en minoría absoluta, el doctor Rosenkrantz, el último colocado allí por el presidente Macri, en un fallo que, si bien no sienta jurisprudencia, es un precedente importante en torno al tributo de impuesto a las ganancias que le quieren imponer a los jubilados. Es para el caso que efectivamente ha tratado la Suprema Corte de Justicia, pero no es para todos los jubilados. Sí, por supuesto que es un precedente importante, porque además, sin ser conocedores del derecho, sin ser expertos en cuestiones jurídicas, el sentido común indica que si alguien tributó durante su vida de laburante, de su vida de trabajador, ese impuesto a esas ganancias ya lo pagó. ¿Cómo se le ocurre a la clase pasiva, a los jubilados, querer cobrarle impuesto a las ganancias? Porque bajo el pretexto de que hay una justicia contributiva, que es para determinadas jubilaciones, está esta doble perspectiva de cobrar un impuesto a quienes, como dije antes, ya aportaron en su época de trabajadores. Y el otro tema de hace un minuto, y será también dentro de 10 o 20 cuando terminemos, es que otra vez se ha disparado el dólar. Está pasando cómodamente los 43 pesos, para colmo de males, con una tasa que también ha sido incrementada, pero que no obedece, por lo menos a la teoría de González Fraga. Que dicho sea de paso, González Fraga debería explicar por qué pidió 5.000 millones al ANSES a 41%, si los va a poner al 67%, que es lo que está la tasa ahora, ¿no? Ahí hay una pequeña brecha que el Banco de la Nación Argentina no debería estar para eso, ¿no? Para eso están las mesas de dinero, los especuladores y demás. De todas maneras, como decíamos, la tasa sube
y el dólar también sube. Esto es una cuestión que no resiste la lógica de aquellos que, como González Fraga, suponían que si subíamos las tasas el dólar se frenaba, que había que elegir entre un dólar alto o una tasa alta. Bueno, acá son las dos cosas, ¿no? Es un combo bastante complicado para sostenerlo. Bueno, en un rato, como le dije, vamos a estar hablando con Leo Richardino sobre el cierre del programa, de todas estas cosas, ¿no? Y otras cuestiones vinculadas a la política de la provincia de Santa Fe, pero inmediatamente después de la pausa va a estar conversando con nosotros el concejal de la ciudad de Rosario, pero en su carácter, bueno, es indivisible, ¿no? De socio de Gimnasia y Esgrima también. Pero bueno, no, en este caso de candidato a diputado provincial por Cambiemos, representante del PRO, como decíamos, nada menos que en una disputa por categorías en la que, entre otros adversarios, tendrá nada menos que al gobernador de la provincia, Miguel Lifsi. En minutos nada más, Gabriel Chumpitaz con nosotros. Ya venimos. Bueno, pero si vos te pones, estoy charlando con Leo, te pones una nariz colorada y salís a hacer campaña, por supuesto que vas a salir en Facebook, en televisión, en todos los medios y demás, ¿no? Gabriel Chumpitaz, no es el caso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, ¿podemos tener muy diferencias? Contento, muy contento, la primera vez en el piso. ¿No había estado nunca acá? No, la verdad que no, así que muy contento. Bueno, me alegro, no sé por qué, ¿no vino otras veces? No. Primera, ¿como concejal tampoco? Como concejal Con tampoco. Richardino grabado. Con Richardino sí. Bueno, Y aprovecho, te envío saludos de mi viejo, que hablé, que creo que fue amigo de mi padre también. Amigo de tu padre, colega, sí, y no sé si operó, porque mi viejo médico cirujano operó a tu hermano o a vos, no recuerdo. Hernán, yo vengo todavía. Bueno, les manda saludos mi También, viejo. bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Ya que estamos, le mandamos saludaría a todos. A todos. Entre la familia, ¿no? Mi vieja te sigue. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué dice tu vieja de lo que digo yo y lo que decís vos? Porque no se parece nada. Fanática tuya. ¡Apa! Tiene un pensamiento Como más secretaria, bien progresista. Es médica de la ciudad, Sí. en el área de salud pública, con una trayectoria impecable, muy bien ponderada y considerada. Sí. ¿Y vos qué hacías, Gaby? ¿Te dormías en las reuniones familiares? ¿Te ibas a la pieza a jugar a la Play? Porque cuando charlaban... No, también tengo mi trayectoria. Ya lo sé. Ponderada, Ahora, también. vamos a lo nuestro. Así nomás, desarmado, gas, pimienta, nada. Yo No, puedo decir lo para que nada. quiera, que en ningún momento vos... Para nada. Porque No. ahora está esto de gas Varela. Más Varela. Más Varela. Que quiere solucionar los problemas de la inseguridad con gas, pimienta. Sí, es un error. A mi entender es un error. Bien. Creo que las cuestiones y las políticas de seguridad deben partir del Estado, obviamente los gobiernos en representación del Estado, y no de los particulares. Incentivar a que las mujeres utilicen el gas pimienta no me parece correcto. Sí, porque el día de mañana saltás a otra categoría que llevar un arma en la cartera, ¿no? Exacto. O, Pero o en el bolsillo un hombre. Más allá de que el gas pimienta no sea un arma registrable Sí. ante la ANMAC o la ex Sí, RENAR, que no tenga ese rango, digamos, un rango como oficial. arma de fuego, un rango oficial, muy bien lo decís, pero creo que es un error, Probablemente un acto de campaña Claro. para levantar el nivel de conocimiento, lo cual no estoy para nada de acuerdo. Bien. A vos te toca, decíamos antes, en una categoría que es la de diputados provinciales, encabezar la lista de Cambiemos, que ya es una patriada con la situación y el contexto que estamos describiendo, al que vos no sos ajeno y que si ves el programa o te comentan, nosotros describimos cotidianamente. Y además versus Lifshitz, que es la persona que tiene un más alto nivel de adhesión en la provincia de Santa Fe, porque la Constitución lo limita, no puede ser candidato a gobernador, pero es el que mejor mide, ¿o no? Sí, no solo es el gobernador, sino tiene una alta aceptación. Adhesión. Creo que ha hecho Miguel Lifshitz un buen gobierno en algunas materias, pero un muy mal gobierno en el mayor problema que tenemos, que es la inseguridad. Bueno, la vos presencia estás catalogado dentro de la estructura del Consejo, de tu propio partido, como el más sapiente en términos de seguridad, ¿no? Me gustaría avanzar sobre eso. ¿Cuál es la perspectiva? Porque ya desde una diputación se puede hacer cosas distintas que desde el Consejo Municipal por la órbita de funcionamiento de la policía, por ejemplo, que es uno de los elementos fundamentales. Bueno, y ese es uno de los primeros proyectos que quiero o intento llevar adelante o voy a intentar llevar adelante cuando llegue a la legislatura, que es una reforma policial profunda. ¿Qué sería una reforma policial? Una reforma Ahora hay policial. 22 policías presos, porque más policías, Bueno. si los policías forman parte de las bandas delincuentes, es más peligroso. Justamente tener más policías, algo ¿no? tan sencillo y complejo como sancionar a los policías que están involucrados con el delito y el narcotráfico y premiar a los policías que hacen las cosas bien. Para eso se necesita decisión política. En los últimos años no hubo decisión política, es el primer eslabón de un sistema integral de seguridad. El segundo es una planificación estratégica, que tampoco se llevó adelante. Y el tercero, una coordinación interdisciplinaria. ¿Por qué no se llevó adelante? Porque no hay gente capacitada en el gobierno socialista. Fíjese cómo empeoró la situación. Si tomamos los homicidios en el gobierno de Wiener,
ahora tenemos muchos más homicidios y eso que el gobierno de Lifchit todavía no terminó. Mejoró igual los números del gobierno de Bonfatti, ¿no? No. Estamos hablando. En los últimos 6 o 7 meses, ¿no mejoró la perspectiva del año anterior? No, estamos hablando de más de 500 homicidios en el gobierno de Wiener, 900 en el de Bonfatti. Pero estamos hablando de 630 en el gobierno de Lifchit. Sí. Y aún no terminó, faltan 9 meses. Con lo cual, no solo que supera al primer gobierno socialista, sino que todavía faltan 9 meses. Sí, yo no creo que supere al segundo, que sería bueno para todos, ¿no? Independientemente de las estadísticas, pero sí creo que hubo en algunas situaciones algunos cambios de actitud. No sé si eso lo perciben ustedes. Yo no veo en estos últimos 12 años del gobierno socialista gente comprometida, dedicada con la seguridad. Si yo le menciono en 12 años que me mencione 10 políticos o dirigentes que estén comprometidos con la seguridad, no los encuentro. En una reunión encontré a Lamberto, ex ministro de Seguridad, diciendo cómo me gustaría volver a la legislatura. ¿Y sí? La verdad que la persona que conduce las fuerzas policiales, que conduce la penitenciaría, el servicio penitenciario, quiera volver a la legislatura, debería ser un honor ser ministro de Seguridad. Bueno, este es el mayor problema que tenemos los santafesinos. Ahora, es el mayor problema que tenemos los santafesinos ya una vez instalada una situación social que propende al delito. Quiero decir, las desigualdades, las carencias, que no haya laburo, que haya dificultades para incorporarse a un mundo medianamente sustentable, digo, desde el punto de vista de una familia, que a los chicos los tienten con guita para estar en un kiosquito, para que sean soldaditos. Eso es un componente social que no se arregla con más policía o con más bala o con bajar la edad de imputabilidad. Me parece que por ahí también tendría que venir el accionar. Digo, si uno lo restringe a la militarización o al combate del delito, llega ya cuando el delito está instalado. El tema sería también prevenirlo. El error es creer que esto es una cuestión policial o militar. Un sistema integral de seguridad está integrado por 5 ejes, 3 que tienen que ver con la marginalidad, y allí la columna vertebral es la institución policial. A sus costados está el sistema penitenciario y el sistema judicial, por eso hay que también reformar el Código Procesal, o los procesos penales, mejor dicho, para poder terminar con la puerta giratoria. Me sucede todas las semanas cuando voy a los barrios y me dicen los vecinos en la ciudad de Rosario, estoy cansado de salir a trabajar y encontrarme con el ladrón o el delincuente que me robó la semana pasada. Tenemos que cambiar esa matriz, esa forma de vivir. Y además de esos 3 ejes marginales que le mencionaba, existen 2 muy importantes. El eje legislativo, en el cual me toca participar, y me va a tocar participar en la legislatura, y el más importante, a mi entender, es el eje social. Sí, claro. El problema que tiene la ciudad de Rosario excede el narcotráfico, es un problema de droga. La droga, como epicentro de un negocio ilícito, que manifiesta una matriz de oferta y demanda. La oferta es el narcotráfico, la demanda el consumo. Y yo no veo al gobierno local, y mucho menos al gobierno provincial, dedicado a ese problema, que es la demanda, que es el consumo de los chicos en los barrios. Entonces estamos ante un problema gravísimo. Bueno, gravísimo. Ese problema gravísimo se aborda de distintas maneras. Digo, la falta de oportunidades, la perspectiva de no tener un futuro, un horizonte cercano, el retroceso en casi todos los indicadores, ya sea laburo, educación, salud, acceso a determinadas situaciones, es un condicionante. Y eso también tiene que ver con políticas nacionales. Sí. Digo, hay un nivel de autocrítica, de participación, intentará un diálogo eventualmente con, si fuese Bullrich o con quien fuera. Digo, ¿qué harías en esas circunstancias? Claramente, hoy, por ejemplo. Claramente hay que reconocer que hay problemas económicos, que hay problemas de pobreza, hay problemas estructurales que sufre la Argentina. La economía, yo siempre digo, es una ciencia tóxica. Si nosotros tomamos los últimos 100 años de la Argentina, vamos así, en un péndulo constante. Y vamos a poner un ejemplo conocido por todos, pero muy reciente. 20 años de la Argentina en donde los mismos dirigentes políticos manifestaban acciones liberales a través del menemismo, con privatizaciones, por ejemplo, los mismos dirigentes que luego se manifestaron a través del kirchnerismo, de la ultraizquierda, con estatizaciones. La ultraizquierda es otra cosa. Casi. En el medio, el desastre de la Rúa, los 5 presidentes y todo lo que ya sabemos. Entonces, lo primero que hay que tener es coherencia. Sí. Y estos 3 últimos años hubo coherencia, en el sentido desastre, que... Toda cagada, no, todo no es un desastre. Se hicieron cosas mal, hay que reconocer que muy mal, se hicieron cosas mal, pero se hicieron cosas bien. Y hay un dato importante. Lo primero que hay que hacer es reconocer. Fíjate que te decía anteriormente, en la provincia de Santa Fe no se reconoce el mayor problema, que es la droga y el narcotráfico. Entonces,
En el gobierno nacional se reconocen los problemas estructurales. Una pobreza que viene Está bien, de pero 100 una años. cosa es reconocerlo y otra cosa es solucionarlo o encararlo, porque para eso estamos nosotros, para comentarlos. ¿No? No, está bien, pero se el está presidente trabajando. dijo, lo más fácil es arreglar la inflación. ¿Cómo medimos la capacidad o la respuesta de un gobierno? Si combate y supera la inflación. Pero dijo apenas asumió y pasaron 3 años y estamos en el fondo del mar. Y después tenemos otro error también, Pablo. La pobreza no se mide solo por el número que yo percibo cuando termina el mes. La pobreza también se mide por otras cuestiones cuantificables o por otras cosas como la libertad, la dignidad. Porque íbamos a terminar como Venezuela. Y esto no es un chiste. Íbamos a terminar como Venezuela. Y hoy se está trabajando con errores y aciertos. Hay que llegar, obviamente, a políticas sustentables a lo largo del tiempo, a lo largo de este gobierno. Pero yo creo que no se puede medir los últimos 100 años de Argentina solo machacando sobre el presidente. Los últimos 3 años. Me parece que tenemos que darnos una oportunidad como argentinos. De hecho, tenemos que darnos una Macri oportunidad. no hubiera resultado electo si se hubiera pensado exclusivamente en los últimos años, ¿no? De todas maneras, hay unas cuestiones para discutir más adelante, porque es la primera vez, pero no será la última. Me encantaría. Para venir a charlarlo y hablar de la provincia también y hablar, insisto, yo les reconozco a vos y a otros dirigentes del PRO que vienen al programa a conversar. Algunos no han venido y algunas no han venido nunca. Y yo valoro eso, porque es un momento muy difícil para ustedes. Un momento muy Incluso difícil para todos los argentinos. Pero especialmente para los dirigentes. Nosotros tenemos que olvidarnos, me parece. Que creen que hay que mantener este rumbo. ¿Vos creés que este es el rumbo correcto? No, yo creo que hay que hacer cambios. Hay que hacer algunos cambios. Bueno. Pero los mismos cambios hay que hacer en la provincia y también en la ciudad de Rosario. Conozco muy bien la ciudad de Rosario. Todos los días voy a los barrios. Vamos a charlar más adelante, lo vivo en forma personal. Volvemos sobre eso. Muchas gracias por Muchas venir. gracias, Saludos a Pablo. los viejos. Gracias. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, Leo Richardino aquí con nosotros. Bueno, con nosotros el ex periodista e instagramer, ahora Leo Richardino, qué maestro. Escuchame Porque viene Richardino y se aviva el Instagram, tengo que las decir, redes. tengo que decir una cosa. Sí. En la marcha del 24 de marzo, la cantidad de gente que me paró, y muchos de ellos me exhibieron fotos con vos. Y me decía, Sacaban fotos ahí, pero yo no subo. Pablo se niega a las redes sociales, mirá cómo está en Facebook, mirá cómo está en Instagram. Pero no me niego a que alguien que viene a la marcha y está conmigo al lado caminando, Sí. me diga que nos podemos sacar una foto, ¿cómo no voy a poder? Ojo, no te pase la La Antonio. bobona, que me hagan la bobona y me saquen la foto con... No, realmente, bueno, mucha gente comentando el programa Sí, y ¿cómo se llama? siguiendo. ¿Cómo es? ¿Los días contados? Punto PF. Eso en Instagram. Exactamente. Perfecto. Hay gente que reclama Twitter y que... Vamos, hay que abrir todo. Bien, bien. Bueno, hablando de abrir todo. Sí. Cuando vayan a abrir el comité radical... No, esta mañana la sorpresa que se llevaron. Ah. Lo que pasa es, claro, el comité de la Unión Cívica Radical, el de Calle Paraguay, El histórico, comité departamental. tiene dos gigantografías, una de Guaso y la otra del Choco Díaz, candidato a intendente y primer candidato a concejal de esa Dentro lista. de Cambiemos, radicales. Exacto, y apareció pintada sobre el vidrio. Te digo que el vidrio no se puede lavar, porque lo pintaron de negro con blanco arriba y dice traidores, bueno, un montón de cosas. ¿Y Y con lo cual hoy hablaba con el presidente del comité provincia, Galdeano, y me decía, tenemos que cambiar el vidrio entero. Sí. Dice, la verdad, dice, estamos asistiendo a un momento de la política y mirá la cuenta que hacía Galdeano. Las listas que encabezan los radicales en Cambiemos. Todas. Choco Díaz y Daniela Más León. Varela. Y más Varela. En el Frente Progresista está María Eugenia Schmuck también. Hay radicales en la otra lista. Sí, están por todos lados Sí. el radicalismo. Boazo marcó esta diferencia con Ahí está toda la la pintada, presentación. mirá. Ahí está la pintada, mirá. Bueno, te das cuenta que es Tremendo. negro abajo, Sí, como alquitrán. como y- alquitrán. Sí, como para que no lo puedan sacar. No se puede, me decía Galdeano que no se puede lavar eso. Y hay que pintar arriba, si no. Lo tienen que efectivamente. Ve, ahí está el Pobre Choco Díaz. Choco. Y entonces tienen que cambiar el vidrio directamente. Bueno, creen que estos productos Pero de ahí hay interna- cámaras de seguridad y hay gente que... Eso es tener que estar una hora para pintar todo eso, Sí, ¿no? tenés que dar un rato largo. Muy raro, Pero a la noche, muy no raro. sé si habrá cámara, creo que se habrán cuidado de eso, Pablo y demás. Bueno, estamos asistiendo a una campaña que tiene esto, que es más violento ya y absolutamente repudiable, lógicamente, y tiene lo del gas pimienta, el tema de destacarse de cualquier manera. Que me parece que está bueno que los otros concejales, tengo mi duda de otros que haya candidatos habido- digan Sí, que no, que esto no va. esto Y no va. yo no sé si han sido radicales, esto es lo primero que yo tengo que decir. ¿eh? También, puede haber de Porque todo. por ahí no es la interna, puede ¿no? haber de todo. Es otra cosa. Bueno, todo tiene que ver con la campaña. No digo que todo se fuerce. Ahora, efectivamente, hoy el gobierno de la provincia destacó mucho
el procedimiento de ayer a la madrugada que terminó con, no 22, son 24, Pablo, los policías presos de Santa Fe, con operativos en Santa Fe, en Recreo y en San José del Rincón. Pero escuchá las imputaciones, esto es asunto interno puro, Pablo. Sí, 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 no la federal ni la PCA buscando esto es asuntos internos. ¿Sabés qué destacaron los funcionarios hoy? Dice, esto antes la propia policía se investigaba. Desde hace un tiempo hay una política pública que marca que el gobierno civil es el que investiga esto y contabilizan 600 policías exonerados en estos últimos años y llevados a proceso. Obviamente, uno no está diciendo que no sea justo, pero Pablo, en el medio de la campaña, cuando al socialismo todos le están reclamando la inseguridad, lo dijo recién Chumpitaz con el tema de la reforma policial, 24 policías detenidos. Pero fíjate los cargos, Pablo, falsedad ideológica, torturas, abuso de autoridad, abuso de arma, apremios, drogas y posesión de armas blancas y de fuego. Sí, claro. Impresionante. Pero delitos, no estamos hablando del delito complejo del narcotráfico, porque siempre decimos la policía está permeada por la plata del narco y demás. Estamos hablando acá de banda de ladrones, Pablo, que salían con la pistola reglamentaria u otra a apretar gente, a robarse cosas, a torturar gente una vez detenida. Bueno, una serie de delitos gravísimos de muy baja estofa, por decirlo así, imputaciones graves. Sí. Pero esto lo destacaba mucho el gobierno de la provincia. Me parece que es una buena oportunidad en este momento donde le apuntan al flanco más débil que tiene el Frente Progresista, que es la seguridad. Y hay que decir que en alguna medida desplaza de la atención el tema de los nombramientos en el Ministerio Público de la Acusación, que fue hecho en el mejor de los casos de manera desprolija, ¿no? Y que las explicaciones de volver para atrás y volver a conversar y ver los casos por caso pueden satisfacer parcialmente, ¿no? Sobre todo a quienes están involucrados, porque la opinión pública lo ve de otra manera. Exactamente. Pablo es un organismo que debuta en un momento delicado, con supuestamente el mejor de todos, que es Marcelo Saín en la cabeza. Ahora, si vos Marcelo Saín le llenás abajo. Sí. Hay que ver quién y de qué manera. Hay que ver la calificación, entonces, el concurso, sin concurso, la designación. Por eso hay que hacerlo. El ministro Farías del gobierno, yo hablé con él y dijo, el gobernador Lichi de ninguna manera y bajo ningún término va a firmar ninguna designación que esté reñida o con la ley de la Policía Judicial o con la ética y la moral, porque las listas que trascendieron, Pablo, había apellidos muy conocidos. Claro. Entonces todo el mundo pero le juega en contra, esto le juega en contra. hicieron ningún favor. Ahora, tomó la decisión solo Baclini, el fiscal general, que te digo una cosa, hay mucha bronca de los fiscales regionales con las cosas en consulta de la Fiscalía General. Entonces ya esto le agrega un organismo vertical de todos modos que supongo que ninguno va a venir a decirnos acá al programa que está disconforme con lo que ha hecho. Pero esto le agrega. Por supuesto. Y el sindicato judicial reaccionó rápidamente, Pablo, el sindicato de los trabajadores municipales, porque vio la que se venía. Tocó pito, le salió bien porque si no entraban 200 por la ventana. Claro. Es muy difícil. Trasladados más que... Trasladados, porque sí. no son nuevos, la mayoría son trasladados. La mayoría son trasladados. Bueno, ¿nos vemos la semana otra vez? ¿Cómo no? Bien. Va a ser un placer. Gracias por venir hoy martes. Gracias por la invitación. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos despedimos hasta mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.